Desde el inicio de su presidencia, repiten las palabras, todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose a las posibles acciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos. 5.000 soldados a Colombia ha dejado más preguntas que respuestas sobre lo que realmente significa para Estados Unidos. Todas las opciones están sobre la mesa. Si bien estos antecedentes generan inquietud en todo el continente, para algunos expertos en Washington, un eventual anuncio de apoyo militar estadounidense a Venezuela necesariamente implica una intervención en el terreno del ejército estadounidense. Sean bienvenidos todos a este reportaje del día de hoy, información internacional y también de lo que acontece en Venezuela. Nicolás Maduro refuerza su alianza militar con Rusia, China e Irán en un claro desafío a Joe Biden en las relaciones entre ambos países. Continúa creciendo el régimen dictador. Así anunció la creación de un consejo militar que busca fortalecer e independizar el país en cuanto a su sistema de armas, y esto pone en riesgo la seguridad nacional de Colombia y Brasil, ya que Maduro dice tener militares rusos y aviones destructores, los cuales llegarían a Colombia en tan solo 11 segundos. Ante esto, el presidente Joe Biden advirtió que cualquier amenaza o ataque en contra de sus aliados desencadenaría una verdadera intervención militar en contra de todo el régimen dictador, ya que no se permitirá que Maduro incumpla los derechos internacionales. Y los grandes países, al escuchar estas palabras, quedaron en total inquietud, ya que dicen que se encuentran al borde de su paciencia pese a los actos del régimen en Venezuela. Desde el inicio de su presidencia, repiten las palabras, todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose a las posibles acciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos. 5.000 soldados a Colombia ha dejado más preguntas que respuestas sobre lo que realmente significa para Estados Unidos. Todas las opciones están sobre la mesa. Si bien estos antecedentes generan inquietud en todo el continente, para algunos expertos en Washington, un eventual anuncio de apoyo militar estadounidense a Venezuela necesariamente implica una intervención en el terreno del ejército estadounidense. El presidente de Colombia, Iván Duque, junto al mandatario Jair Bolsonaro, afirmaron que la situación en Venezuela es crítica, ya que Maduro es acusado de crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo. Estados Unidos, junto a más de 50 países, está agilizando las acciones pertinentes para descubrir todos los negocios ilícitos y criminales que tiene el régimen dictador, para así tener pruebas ante la comunidad internacional y lograr la autorización final para acabar con la tiranía de una vez por todas. Se estaría aplicando una acción militar desde Colombia para dar con la captura de Nicolás Maduro. Este se encuentra rodeado y las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos saben en qué punto de Venezuela se encuentra ubicado. Ya todo el armamento extranjero se encuentra en la frontera y las tropas norteamericanas afirman estar listas para aplicar un golpe militar que expulse a la dictadura de Venezuela. Y eso implica que todos los países abracemos la democracia como principio y fundamento y que rechazamos cualquier expresión de autoritarismo, de dictadura, de opresión hacia los pueblos iberoamericanos. Y mucho más. Tenemos también que seguir elevando nuestra voz para denunciar aquellos atropellos de las dictaduras que hoy oprimen a tantos ciudadanos y que actúan en connivencia con grupos armados ilegales. No levantar nuestra voz, no denunciarlo, no ser claros en esos aspectos nos terminará convirtiendo sencillamente en legitimadores de muchas de esas prácticas. La Corte Penal Internacional también se ha pronunciado en las últimas horas, afirmando que a Nicolás Maduro le quedan pocas horas para que abandone Caracas. Ya las operaciones en el Caribe por las fronteras de Venezuela han comenzado la interceptación de todos los grupos y organizaciones criminales que se vinculan con el régimen chavista. Por eso, se ha anunciado que Nicolás Maduro será derrocado definitivamente del cargo y a la fuerza militar bolivariana va a elegir en abandonar a Maduro o declarar estado de guerra en contra de las fuerzas estadounidenses, lo cual sería nocivo, ya que el país recibiría daños muy graves y lo mejor es entregar a Maduro lo antes posible para realizar elecciones democráticas en Venezuela. Todas las opciones están sobre la mesa. Una y otra vez Biden reitera que los Estados Unidos no descartan una intervención militar en Venezuela. Por el momento es solo una opción. El gobierno norteamericano viene aplicando una fuerte presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro por medio de sanciones económicas y de la vía diplomática. Ya más de 50 países se unieron para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Esta presión externa e interna ha golpeado al régimen chavista, pero no lo suficientemente como para lograr el objetivo de Washington y la oposición venezolana: derrocar a la dictadura y restablecer la democracia. Yo creo que eso era crónica de un fraude anunciado. Una vez más pasa lo mismo, una elección manipulada por un régimen que controla absolutamente todo, que se queda con todo, que tiene el control del poder judicial, que tiene el control del poder electoral,
que acabó con la iniciativa privada y ahora una vez más sigue capturando el poder regional. Esa es una farsa, una patraña. Por eso el único camino viable para Venezuela es una elección presidencial creíble, con supervisión minuciosa de la comunidad internacional y que ojalá pase rápido. La posibilidad de una incursión militar tiene tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional sus adherentes y sus detractores. La única certeza es que ni unos ni otros tienen claro cómo se desarrollaría una eventual intervención. Si finalmente Biden decide hacer uso de la fuerza para terminar con el régimen de Maduro, se sostiene que existen dos formas plausibles. Una sería a través de una serie de bombardeos de precisión y la otra, una invasión a gran escala. Para que los ataques aéreos den resultado, tendrían que destruir la infraestructura militar, de seguridad y económica del régimen de Maduro. Según un experto, el objetivo sería destruir la capacidad de la dictadura de reprimir a su pueblo y a su vez empujar a los militares a desertar, aunque reconoció que este tipo de intervención suele presentarse como la alternativa más rápida, barata, segura y efectiva. También puede ser impredecible y con una capacidad limitada para dar forma a los resultados políticos. En resumen, la intervención logró su objetivo limitado. En Yugoslavia se reconoció que la campaña fue más que exitosa. En los 3 meses de operaciones, los bombardeos lograron golpear significativamente la capacidad del ejército yugoslavo y ayudaron a establecer un marco político supervisado por la ONU. Enfrentemos las agresiones, las amenazas y los intentos de los sectores extremistas que gobiernan los Estados Unidos de querer intervenir nuestra patria desde el punto de vista político, diplomático, y de pensar, solo pensar, por una vez, algún tipo de intervención militar de Venezuela. Yo denuncio que los sectores extremistas que tienen el poder en el Pentágono, en el Comando Sur y el Departamento de Estado, tienen un plan intervencionista contra Venezuela y llamo al pueblo de Venezuela a movilizarse para rechazarlo. Y llamo a los pueblos del mundo a la solidaridad activa, combativa contra este plan injerencista, intervencionista. El ex oficial del Pentágono detalló que cómo sería el despliegue militar de las fuerzas norteamericanas para derrotar a Maduro. En primer lugar, se necesitaría colocar un portaaviones en la costa de Venezuela para imponer una zona de exclusión aérea y atacar objetivos militares e infraestructura militar. Desde esa base o desde un país aliado deberían despegar aviones tácticos de ataque y otros no tripulados. También utilizarían submarinos para lanzar misiles Tomahawk contra objetivos militares con bases aéreas, instalaciones de defensa aérea y centros de comunicación, comando y control, así como armas cibernéticas con el fin de manipular, degradar y destruir las defensas de Venezuela. Se analizó los dos posibles escenarios ante una intervención de este tipo. En el mejor, los primeros bombardeos provocarían una rápida deserción de los militares venezolanos y se evitaría así una gran escalada de violencia. En el peor de los casos, los ataques aéreos se prolongarían durante meses. El resultado sería la anarquía, miles de civiles muertos, destrucción total de la economía y las milicias chavistas patrullarían en las calles en coordinación con grupos criminales causando estragos. Las mentiras y la falsa narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo y desafortunadamente eso devastó a las personas afectadas. Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional en aguas internacionales, de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo. Así que lo que sea que Maduro esté diciendo está de acuerdo con todas las otras mentiras y narraciones falsas que él está predicando y desafortunadamente lo que él y sus secuaces usan es la mafia como un régimen que le da la espalda al pueblo. Este último escenario forzaría casi con seguridad a los Estados Unidos a enviar tropas a suelo venezolano para desalojar a las fuerzas militares y a otros grupos paramilitares que responden al régimen. Se estimó que a raíz de la dificultad de la operación y la complejidad de la geografía del país, las tropas norteamericanas podrían permanecer en Venezuela mucho más tiempo de lo que tenían previsto quedarse. Por ese motivo, Biden podía inclinarse por impulsar desde el comienzo una invasión terrestre acompañada de bombardeos. Para ello, se necesitaría al menos 150.000 uniformados para hacer frente a las 160.000 tropas regulares de Venezuela y los más de 100.000 paramilitares que defienden a Maduro.
hemos llegado al final de este reportaje del día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, regálame un me gusta y suscríbete. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.